En el corazón de un barrio con historia, donde las fachadas antiguas guardaban el eco de innumerables vidas, residía Elvira, una mujer que, a sus 68 años, era el pilar silencioso de su pequeña existencia. No era rica en bienes materiales, pero su patrimonio más valioso era su independencia y la dignidad con la que había construido cada uno de sus días. Había trabajado toda su vida como costurera, dedicando horas interminables a cada puntada, y cada euro ahorrado era fruto de un esfuerzo sincero y de una prudencia innata. Su rutina, marcada por el sol que se filtraba por la ventana de su cocina y el aroma del café recién hecho, le ofrecía una paz que el mundo moderno, con su frenesí constante, parecía haber olvidado. Elvira no se sentía ajena al progreso, pero prefería la calidez de un libro físico a la frialdad de una pantalla, la conversación cara a cara a los mensajes fugaces. Su hijo, Marcos, un hombre de 40 y tantos, era su único descendiente y la luz de sus ojos. Había depositado en él una confianza ciega, inquebrantable, como solo una madre puede hacerlo. Marcos, por su parte, adoraba a su madre y siempre buscaba su bienestar, aunque a veces su entusiasmo por lo nuevo chocara con la placidez del mundo de Elvira. Ella valoraba su opinión, su energía, su forma de navegar por un mundo que a ella se le antojaba cada vez más complejo. En ese delicado equilibrio de amor y respeto mutuo, se tejía la trama de sus días. Si alguna vez te has encontrado en una encrucijada donde la confianza y la novedad se entrelazan, quédate con nosotros. Esta historia, más allá de la tristeza, es un faro de advertencia y esperanza, un reflejo de la condición humana en la era digital. La relación de Elvira con la tecnología era, en el mejor de los casos, distante. Su teléfono móvil era un objeto práctico, utilizado para llamadas esenciales y mensajes cortos con su hijo o sus amigas de toda la vida. Internet era un vasto océano que le inspiraba tanto curiosidad como una profunda cautela. Prefería las transacciones bancarias en persona, el contacto humano de la cajera en su sucursal de siempre, a la frialdad de una máquina o la incertidumbre de una aplicación. Llevaba décadas con la misma cuenta, un número familiar que representaba la seguridad de su futuro. Su pequeña libreta de ahorros, con sus anotaciones manuscritas, era su verdadero banco, un testimonio tangible de cada entrada y salida. Para Marcos, en cambio, la vida sin aplicaciones era inimaginable. Desde pagar el café hasta gestionar sus inversiones, todo pasaba por su smartphone. Él veía el mundo de su madre con ternura, pero también con una pizca de preocupación. Le parecía un riesgo innecesario, una desventaja en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. Su intención era puramente noble, motivada por el deseo de simplificarle la vida, de liberarla de las esperas en el banco o de la angustia de perderse un pago importante. Fue en una de esas visitas de los domingos, mientras compartían el cocido que Elvira preparaba con maestría, cuando Marcos mencionó por primera vez su idea. «Mamá», dijo con esa mezcla de cariño y convicción que le era tan característica, «he estado pensando en cómo podrías manejar mejor tus cosas del banco. Hay aplicaciones ahora que son una maravilla, todo desde el móvil, sin salir de casa». Elvira levantó una ceja, la cuchara de madera suspendida en el aire, una sonrisa apenas esbozada en sus labios. Sabía que con Marcos, las buenas ideas a menudo implicaban un salto al vacío tecnológico. La idea de una aplicación bancaria para Elvira resonó en la cocina con un eco de extrañeza. Ella, que apenas se atrevía a consultar el tiempo en el móvil, ahora se enfrentaba a la propuesta de gestionar sus ahorros a través de él. «Pero, hijo, ¿para qué necesito yo esas cosas?», respondió Elvira, volviendo a su cocido con un suspiro que denotaba más resignación que rechazo. «Yo voy al banco cuando necesito, hablo con Piedad, la chica de la ventanilla, y me quedo tranquila. Esto de los teléfonos es muy lioso». Marcos, sin embargo, no se dio por vencido. Con paciencia y una sonrisa persuasiva, le explicó las ventajas. La comodidad de consultar el saldo a cualquier hora, la facilidad de hacer transferencias sin colas, la seguridad de no llevar efectivo encima. Imagina, mamá, que necesitas pagar algo urgente y el banco está cerrado. Con la aplicación,
En 2 minutos lo tienes hecho. Elvira escuchaba, su mente sopesando las palabras de su hijo, su corazón dividido entre la seguridad de lo conocido y la promesa de una vida más sencilla. La mirada de Marcos, llena de buena intención, era difícil de ignorar. Ella no quería parecer obstinada, ni mucho menos una carga. Marcos solo quería ayudarla, ¿verdad? No había malicia en sus ojos, solo un deseo genuino de modernizar la vida de su madre, de protegerla de las incomodidades del pasado. Al final cedió, con una mezcla de amor y de la leve incomodidad que siempre le producía lo digital. Bueno, si tú dices que es seguro y que no me va a dar dolores de cabeza, por mí, inténtalo. Pero me lo tienes que enseñar bien, que yo de estas cosas no entiendo nada. Esa fue la puerta que se abrió, una puerta que, sin saberlo, conducía a un sendero inexplorado y lleno de peligros invisibles, a un punto de no retorno en la confianza digital. Con el asentimiento de Elvira, Marcos se puso manos a la obra. Con la naturalidad de quien respira, descargó la aplicación de su banco. Elvira observaba, sentada a su lado en el sofá, como si estuviera presenciando un ritual arcano. Cada toque en la pantalla, cada deslizamiento de dedo era un misterio para ella. Marcos, con la mejor de sus intenciones, le explicaba cada paso. Aquí pones tu número de cuenta, aquí tu contraseña, y esto es para la identificación de 2 factores. Es muy seguro, mamá. Elvira asentía, aunque las palabras doble factor de autenticación o encriptación eran para ella como jeroglíficos antiguos. Lo importante era que Marcos, su Marcos, estaba al mando. Él le transmitía esa sensación de protección que siempre había buscado en él. El proceso de instalación y configuración de la aplicación llevó casi 1 hora. Había que dar permisos, aceptar términos y condiciones larguísimos que nadie lee, y configurar notificaciones. Marcos, presuroso por completar la tarea y mostrarle a su madre lo fácil que era, fue marcando las casillas, convencido de que todo era estándar y seguro. Elvira, ajena a los detalles técnicos, confiaba plenamente. Se sentía un poco abrumada, sí, pero también agradecida por la dedicación de su hijo. Pensaba que, una vez instalado, el proceso sería intuitivo y sencillo. Qué equivocada estaba. Marcos, con el móvil en la mano, le mostró cómo ver su saldo, cómo revisar los últimos movimientos. Mira qué fácil, mamá. Tienes 4.500 euros, todo en orden. Elvira sonrió, aliviada. Pensó que ya estaba, que ahora el banco estaba en su bolsillo, seguro y bajo el control de su hijo. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de los dos podía prever, era que una pequeña rendija se había abierto. Una puerta trasera digital que, en silencio, aguardaba el momento de ser usada. Los primeros días con la aplicación fueron, sorprendentemente, una balsa de aceite. Marcos, emocionado por la nueva etapa digital de su madre, le hizo una pequeña transferencia de 50 euros para que vea cómo funciona. Elvira, sentada frente a la pantalla, vio cómo el número cambiaba, cómo el saldo se incrementaba. Era mágico, casi instantáneo. Luego, Marcos le ayudó a pagar la factura del agua, una pequeña cantidad que salió de su cuenta sin que tuviera que levantarse de su sofá. ¿Ves, mamá, qué cómodo es? Ya no tienes que ir a la oficina de correos. Elvira, aunque todavía con una sana desconfianza, empezó a verle el lado bueno. La app le daba una sensación de control que, paradójicamente, era totalmente ilusoria. Las notificaciones de las transacciones le llegaban al móvil, confirmando cada movimiento, dándole una falsa sensación de seguridad. Marcos visitaba a su madre con más frecuencia esos días, siempre con el pretexto de revisar la aplicación y asegurarse de que todo iba bien. Elvira le contaba a sus amigas en el mercado: mi Marcos me ha puesto una aplicación en el móvil y fíjate, es una maravilla, todo desde casa. Había una incipiente vanidad en su voz, la satisfacción de alguien que, pese a su edad, se estaba adaptando a los nuevos tiempos. Esta aparente normalidad, esta facilidad de uso, fue precisamente lo que bajó la guardia de Elvira. La pequeña grieta que se había abierto en su seguridad digital, la puerta que Marcos había dejado sin querer entreabierta durante la configuración, se disimulaba bajo una capa de funcionalidad y conveniencia. Los pequeños éxitos iniciales no eran más que un señuelo,
una trampa cuidadosamente diseñada para generar confianza antes de dar el golpe maestro. Y mientras Elvira se sentía cada vez más cómoda con su nuevo ayudante digital, el verdadero peligro se movía en las sombras, silencioso y calculador, esperando su momento para actuar. La rutina de Elvira se transformó sutilmente. Dejó de ir al banco con la misma frecuencia, convencida de que su nuevo asistente digital se encargaba de todo. Marcos seguía revisando la aplicación de vez en cuando, asegurándose de que los pagos automáticos se realizaran y de que el saldo general pareciera correcto. Todo parecía marchar sobre ruedas. La confianza de Elvira en la tecnología y sobre todo en la de su hijo crecía cada día un poco más. Pero una noche, mientras revisaba su vieja libreta de ahorros, un hábito que se resistía a abandonar por completo, algo le inquietó. Anotaba meticulosamente cada gasto, cada ingreso, y la cifra final, la que representaba el total, no cuadraba con la que Marcos le había mostrado en la aplicación días antes. La diferencia era pequeña, apenas unos euros, pero para Elvira cada céntimo contaba. Lo atribuyó a su despiste, a alguna pequeña compra que había olvidado anotar. «Será cosa mía», pensó, restándole importancia. Pero la duda, una pequeña semilla, ya había sido plantada. Unos días después, recibió una factura de electricidad inusualmente alta. Demasiado alta, pensó. Recordaba que el mes anterior había sido muy moderado con el uso de la calefacción. ¿Podría ser un error de la compañía? ¿O quizás un error en el pago a través de la aplicación? La preocupación comenzó a instalarse. Marcos, al ser preguntado, consultó rápidamente la app y le aseguró que todo estaba correcto. «Mamá, los recibos a veces suben, no te preocupes, aquí está todo pagado y el saldo es el que te dije». La seguridad de su hijo era tranquilizadora, pero las pequeñas inconsistencias persistían en la mente de Elvira, como un mosquito molesto que no te deja dormir. No sabía que estas eran las primeras gotas de una marea creciente, los sutiles movimientos de una trampa que se cerraba lentamente. El dinero no se esfumaba en grandes cantidades de golpe, sino que se filtraba poco a poco, de forma casi imperceptible, para no levantar sospechas y dar tiempo al mecanismo para consolidarse. La inquietud de Elvira comenzó a ser más que un simple presentimiento. Las notificaciones del banco en su móvil, que antes le daban seguridad, ahora le parecían una ráfaga incomprensible de números y fechas. Veía pequeños cargos que no reconocía: compra online, suscripción digital, pago a proveedor externo, cantidades que oscilaban entre los 10 y los 30 euros. Individualmente eran insignificantes, pero sumadas empezaban a formar un patrón preocupante. Elvira intentó preguntar a Marcos, pero él estaba inmerso en su propio trabajo, con la mente en 1000 sitios. «Mamá, estas son las cosas modernas, suscripciones que te cobran automáticamente. No te preocupes», le decía con una sonrisa, sin prestarle demasiada atención a la lista de cargos. Él mismo tenía tantas suscripciones y pagos automáticos que le parecía normal. Ella intentaba usar la aplicación para entender mejor, pero la interfaz le resultaba confusa. Los nombres de las empresas, las descripciones abreviadas, todo era un galimatías. Extrañaba la claridad de su libreta, la letra grande de piedad en el banco. Empezó a sentir una punzada de vergüenza por su falta de comprensión, por su incapacidad para manejarse en ese mundo que su hijo dominaba con tanta soltura. Pensaba que quizás era demasiado mayor, que su mente ya no estaba para estas modernidades. Esta autoculpabilidad la aisló aún más, impidiéndole comunicar la magnitud de su preocupación. La app, diseñada para ser fácil, se había convertido en una barrera, una cortina de humo que ocultaba una realidad cada vez más oscura. Los pequeños goteos financieros continuaban, sigilosos, minando su patrimonio euro a euro, mientras ella luchaba contra la sensación de estar perdiendo el control, no solo de su dinero, sino de su propia autonomía. La complejidad humana de la situación de Elvira se hacía más patente a cada día. Por un lado, estaba ella, con su corazón lleno de amor y confianza, ciega en su hijo. Había sido una madre ejemplar, y Marcos, para ella, siempre sería su pequeño, aquel al que había protegido y educado con todo su ser.
Era impensable que él pudiera hacerle daño o que la pusiera en una situación de riesgo. Esa confianza era su fortaleza y a la vez su punto más vulnerable. Por otro lado estaba Marcos, un hombre trabajador y con buenas intenciones, pero con una fe inquebrantable en la tecnología como solución universal. No era malicioso, simplemente carecía de la precaución y el escepticismo que Elvira, a su manera analógica, sí poseía. Para él, las aplicaciones bancarias eran sinónimo de eficiencia y seguridad. No concebía que una herramienta diseñada para simplificar la vida pudiera ser la puerta de entrada a un problema tan grave. Su prisa por ayudar, su deseo de que su madre viviera al día, le impidió indagar en los detalles de las autorizaciones que había concedido al instalar la aplicación. No leyó la letra pequeña, no investigó la reputación del desarrollador ni los permisos específicos que se otorgaban. Para él, una aplicación del banco era simplemente del banco. Esta desconexión generacional, este abismo entre la intuición y la información, creó un escenario perfecto para la desgracia. Elvira, por su parte, sentía el peso de la presión implícita. No quería ser la vieja que se resistía al progreso, la madre que no confiaba en el buen juicio de su hijo. Prefería sufrir en silencio, rumiando sus dudas, antes que herir los sentimientos de Marcos o parecer desagradecida por su ayuda. La confianza de Elvira en Marcos era un cimiento tan sólido que ni siquiera las crecientes anomalías en su cuenta podían resquebrajarlo del todo. Atribuía los errores a su propia falta de entendimiento, a la inevitable complejidad de un mundo digital que se movía demasiado rápido para ella. Seguro que hay una explicación lógica, y yo no la veo porque soy de otra época, se decía a sí misma, intentando acallar la creciente ansiedad. Sin embargo, la pila de recibos y extractos bancarios que se acumulaban en su mesa de la cocina narraban una historia diferente. Los pequeños cargos se habían vuelto más frecuentes y las cantidades, aunque seguían siendo discretas, sumaban ya una cifra considerable. Ya no eran solo suscripciones dudosas. Ahora aparecían nombres de empresas desconocidas, transacciones en comercios lejanos que Elvira jamás había visitado. Una mañana, mientras hacía la compra en el mercado, se dio cuenta de que su cartera estaba más vacía de lo que recordaba. Al llegar a casa y revisar su aplicación, el saldo le pareció anormalmente bajo. Una punzada de miedo le atenazó el estómago. Era una sensación que no había experimentado desde los tiempos difíciles de su juventud, cuando cada céntimo era una batalla. Esta vez, no podía culpar a la inflación o a los precios del mercado. Algo más profundo y oscuro estaba ocurriendo. La complejidad de su situación radicaba en que, por primera vez en su vida, se sentía vulnerable y no sabía a quién acudir. Su hijo había sido el arquitecto de esta nueva realidad digital, y confrontarlo significaba cuestionar no solo su buen juicio, sino también su intención, algo que su corazón se negaba a hacer. La vergüenza y el miedo la silenciaban. La sutil complejidad de la situación de Elvira se acentuaba por el hecho de que su propio hijo, Marcos, era la clave de su dilema. Su amor incondicional por él era un escudo contra la dura verdad que se vislumbraba. ¿Cómo podría su propio hijo, la persona en la que más confiaba en el mundo, haberla expuesto a tal peligro? Esta dicotomía interna la carcomía. Por su parte, Marcos vivía en una burbuja de optimismo digital. Estaba convencido de que había hecho lo correcto por su madre, modernizando su vida y protegiéndola de la obsolescencia. Las pocas veces que Elvira había intentado mencionar los cargos extraños, él había respondido con una lógica impecable, atribuyéndolos a errores comunes o a pequeñas funciones de la app que ella no comprendía. «Mamá, no te preocupes, yo controlo», había sido su mantra, sin percibir la creciente angustia en los ojos de su madre. La aplicación, diseñada para ser un puente entre generaciones, se había convertido en un muro invisible de malentendidos. Las alertas de fraude, que quizás habrían saltado para un usuario más joven y experto, pasaban desapercibidas para Elvira, o eran desestimadas por Marcos como ruido de la era digital. La verdad era que ambos estaban atrapados en una trampa de buena voluntad e ignorancia tecnológica. El vacío en la cuenta de Elvira no era el resultado de una acción maliciosa de Marcos, sino de una cadena de decisiones bien intencionadas pero ingenuas.
Se había abierto un agujero de seguridad que un tercero, invisible y calculador, estaba explotando sin piedad. Y mientras la cuenta de Elvira se desangraba silenciosamente, la relación entre madre e hijo, hasta entonces inquebrantable, se acercaba a un punto de tensión que pondría a prueba sus cimientos más profundos. La tensión en el ambiente se podía casi cortar con un cuchillo, aunque Marcos aún no fuera consciente de ello. Elvira había intentado una vez más abordar el tema del dinero que parecía evaporarse. «Hijo, es que no me cuadran las cuentas», le había dicho con la voz temblorosa. Marcos, revisando algo en su propio portátil, había respondido con la familiar y condescendiente frase: «Mamá, ya te dije, no te agobies. Es normal que haya pequeños cargos que no reconozcas. El mundo digital es así, todo está interconectado». No había mala intención, solo una profunda incomprensión de la magnitud de la preocupación de su madre. Elvira, con el corazón encogido, decidió tomar medidas por sí misma. Aquella tarde, contra toda su reticencia, cogió el autobús y se dirigió a su sucursal bancaria. No quería recurrir a Piedad, la cajera, por vergüenza. En su lugar, pidió hablar con el director. Entró en el despacho con una mezcla de miedo y determinación, su cartera bien agarrada. Cuando el director, un hombre joven y eficiente, desplegó en su pantalla los últimos movimientos de la cuenta de Elvira, el aire se le fue de los pulmones. Los pequeños cargos insignificantes se habían transformado en un torrente de transacciones diarias, a veces varias en el mismo día, sumando cientos de euros. Los pagos a proveedores eran en realidad transferencias a cuentas desconocidas en el extranjero. Su cuenta, esa fuente de seguridad que había cultivado con tanto esfuerzo, estaba casi vacía. Solo quedaban unos pocos euros, un vestigio de su patrimonio. La visión le provocó un mareo instantáneo. El mundo se le vino encima. La figura de su hijo, su amado Marcos, de repente se tornó borrosa, empañada por una amarga sensación de traición, de una vulnerabilidad que nunca creyó posible. La revelación del director del banco fue un golpe devastador para Elvira. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco distante. Su cuenta está prácticamente vacía. Transacciones no autorizadas. Posible fraude digital. Intentó explicar, con la voz rota, que su hijo había instalado una aplicación para ayudarla, que ella no entendía nada de eso. El director, con una expresión de compasión mezclada con profesionalidad, le informó de que las transacciones, aunque realizadas por terceros, parecían haber sido autorizadas a través de un acceso legítimo a su banca online, probablemente durante la configuración de la app o mediante la obtención de credenciales. Había una cláusula de aceptación de riesgo que, sin saberlo, ella había concedido. La ley, aunque intentaba proteger a los usuarios, tenía sus límites cuando el acceso inicial se consideraba consentido, aunque fuera de forma ingenua. Al salir del banco, el sol le parecía más brillante, los ruidos de la ciudad más estridentes. Se sentía desnuda, expuesta, despojada no solo de su dinero, sino de su paz mental y de la confianza que había depositado en su propio hogar. La vergüenza era inmensa y el nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. ¿Cómo iba a enfrentar a Marcos? ¿Cómo iba a explicarle que su intento de ayuda había terminado en esta catástrofe? La palabra traición no dejaba de martillear su cabeza, a pesar de que en el fondo sabía que Marcos no lo había hecho con mala intención. Pero el resultado era el mismo, su cuenta vacía, su futuro incierto. Esa noche, las lágrimas que había contenido se desbordaron en silencio, empapando la almohada, mientras una soledad gélida la abrazaba. La confianza, tan frágil en el mundo digital, se había roto en 1000 pedazos. El rostro de Marcos, cuando Elvira le comunicó la terrible noticia, se transformó de incredulidad a un horror absoluto. La conversación fue una tormenta de emociones contenidas, una colisión entre el dolor de Elvira y la negación, seguida de una culpa aplastante de Marcos. «Mamá, eso no puede ser. Yo te puse la aplicación, pero era la del banco, segura», exclamó, con la voz elevada, casi suplicante. Elvira, con los ojos hinchados y el alma magullada, le entregó el extracto del banco, el cruel testimonio de su desdicha. Marcos lo leyó, su cara palideciendo con cada línea.
con cada transferencia desconocida. Los nombres de las empresas, las fechas, las sumas, todo encajaba con el goteo que Elvira había intentado señalarle. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de la ceguera con la que había desestimado las preocupaciones de su madre. La culpa lo asaltó como una ola gigante, arrastrándolo a un abismo de remordimiento. ¿Cómo pudo ser tan negligente? ¿Cómo pudo, en su afán de ayudar, haber despojado a su madre de todo lo que poseía? Las palabras de Elvira, "mi cuenta está vacía", resonaban en su mente, destrozando su mundo. Hubo lágrimas, gritos ahogados, promesas de solucionarlo, sea como sea, pero el daño estaba hecho. La confianza entre ellos, aunque basada en el amor, había recibido un golpe brutal. Elvira sentía que la habían desnudado frente al mundo. Y Marcos, que había fallado de la manera más dolorosa. La seguridad emocional, ese vínculo inquebrantable, estaba en cuarentena. La angustia se apoderó de ambos. Una angustia compartida, pero vivida desde perspectivas radicalmente diferentes. La de la víctima inocente y la del autor involuntario de la catástrofe. La casa de Elvira se convirtió en un nido de silencio y reproches tácitos. El dolor era tan denso que casi se podía tocar. Marcos, sumido en una profunda vergüenza y desesperación, se dedicó frenéticamente a buscar soluciones. Pasó horas al teléfono con el banco, con la policía, con expertos en ciberseguridad, pero las respuestas eran siempre las mismas, desalentadoras. Las transacciones fueron autorizadas desde su dispositivo, señora Elvira. La responsabilidad del acceso es del usuario. Es difícil rastrear el dinero una vez transferido internacionalmente. Cada llamada era un puñal, cada palabra una confirmación de la irreversibilidad de la situación. El dinero de Elvira, fruto de toda una vida de trabajo, se había esfumado en la inmensidad del ciberespacio, quizás para no volver jamás. Marcos se sentía impotente, inútil. Había querido ser su protector y se había convertido en su verdugo. La mirada de Elvira, aunque no contenía reproche directo, hablaba de una tristeza tan profunda que a él le resultaba insoportable. No era solo el dinero, era la pérdida de la seguridad, de la tranquilidad, de la autonomía que Elvira había cultivado con tanto esmero. Y era, sobre todo, la erosión de esa confianza inquebrantable entre la incredulidad, al principio, era un velo protector, una negación instintiva ante una verdad demasiado dolorosa para ser asimilada de golpe. Mi mente se aferraba a la idea de un error bancario, una simple equivocación que se resolvería con una llamada. ¿Cómo podría ser de otra forma? Pero a medida que pasaban las horas, y con ellas la escalofriante quietud de mi cuenta, la esperanza se desvanecía, revelando la cruda realidad. El banco, por su parte, se escudaba en procedimientos, en una maraña de burocracia que solo servía para aumentar mi desesperación. Señora, debemos investigar. Las transacciones parecen legítimas. Cada palabra era un martillo golpeando mi pecho. La urgencia me impulsó a intentar contactar a mi hijo, a buscar su voz, su explicación. Quizás él, con su habilidad para estas cosas digitales, podría desentrañar el misterio. Marqué su número, una y otra vez, con el corazón en un puño, pero la llamada terminaba siempre en el buzón de voz. Un eco vacío que solo alimentaba mi creciente ansiedad. La ausencia de su respuesta, el silencio, era ensordecedor. Empecé a sentir una punzada de algo más que miedo, una sombra fría de preocupación que se extendía sobre la confianza que siempre habíamos compartido, una confianza que hasta ese momento me parecía inquebrantable. Esa noche, el sueño se negó a venir, y en la oscuridad las preguntas se multiplicaron, cada una más inquietante que la anterior, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre y presagio. Al día siguiente, después de incontables intentos, mi hijo finalmente respondió. Su voz sonaba distante, casi irreconocible, teñida de una evasividad que me heló la sangre. Mamá, ahora mismo estoy liado, no puedo hablar. Seguro que es un malentendido con el banco. Ya lo miramos cuando tenga un hueco. Esas palabras, pensadas para tranquilizar, lograron el efecto contrario. No había la urgencia habitual, el tono protector que siempre había conocido. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, un eco de desconexión que me hizo sentir aún más sola.
Un escalofrío me recorrió al recordar sus explicaciones sobre la ayuda digital, sobre cómo la aplicación simplificaría mi vida. En ese momento, confiaba ciegamente, movida por el amor y la creencia inquebrantable en su buen hacer. Nunca me detuve a cuestionar, a preguntar por los detalles más allá de su promesa de facilidad. Ahora, cada recuerdo de aquella conversación inicial se sentía como una traición sutil, una pieza que encajaba en un rompecabezas macabro que yo misma había ayudado a construir. La angustia se apoderaba de mí, transformándose lentamente en una determinación férrea. Si él no podía o no quería ayudarme a entender, tendría que buscar las respuestas por mi cuenta, por muy dolorosas que éstas pudieran ser. El velo de la ingenuidad había caído, y la realidad, por cruda que fuera, me esperaba. Era el momento de enfrentar aquello que tanto temía, de mirar de frente la posibilidad de que no fuera solo un error. La mañana siguiente me encontró en la sucursal bancaria, con el corazón latiéndome en las sienes, pero con una nueva resolución. No me marcharía sin respuestas claras. El ambiente era de una formalidad abrumadora. Cada empleado parecía una pieza más de un engranaje frío e impersonal. Tras una espera que pareció eterna, fui atendida por una gestora joven, cuyo rostro reflejaba una mezcla de empatía forzada y la rutina de quien ha visto infinidad de casos. Mientras repasaba mi extracto, sus cejas se fruncían, y sus explicaciones, al principio vagas, comenzaron a concretarse en cifras alarmantes. No era una sola transacción equivocada, sino una serie de movimientos, pequeños al principio, casi imperceptibles, que se habían ido incrementando en cantidad y frecuencia. Cada transferencia, cada pago con tarjeta a comercios desconocidos para mí, era un puñal que se clavaba en mi pecho. «Aquí vemos un patrón, señora», dijo con voz grave, señalando con el bolígrafo. «Retiros en efectivo en cajeros que no son los habituales para usted. Compras en línea de artículos electrónicos. Todo en las últimas 2 semanas». La sangre se me heló. Las 2 semanas. Exactamente el tiempo que mi hijo había pasado en casa y había optimizado mi teléfono. El puzzle comenzaba a tomar forma, y la imagen que revelaba era devastadora. La sensación de desamparo era inmensa, pero también la certeza de que no podía seguir ignorando la verdad. Aquella aplicación, supuestamente tan útil, se había convertido en la puerta de entrada para el vaciamiento de mi vida. La gestora del banco, observando mi estado de shock, se mostró más colaborativa. Se comprometió a iniciar una investigación formal, pero advirtió que sería un proceso lento y meticuloso. Mientras esperábamos los detalles, me mostró en pantalla las transacciones, detallando cada movimiento. Fue un tormento ver cómo los ahorros de toda una vida se desvanecían ante mis ojos. Los primeros movimientos eran de cantidades pequeñas, discretas, casi imperceptibles en el flujo mensual de mi cuenta. 50 euros aquí, 70 allá, justificados quizás como gastos menores o errores que no notaría, pero luego la audacia creció. Retiros de 300, 500 y finalmente transferencias de miles de euros a cuentas que el banco identificaba como de terceros. Algunos eran pagos a plataformas de juego online, otros a tiendas de tecnología y algunas, directamente, a cuentas bancarias sin una justificación clara. La mayor parte de estas operaciones fueron autorizadas digitalmente, señora, explicó. Muchas de ellas desde un dispositivo que se conectó a su cuenta y que anteriormente no estaba registrado. El aire de la oficina se volvió pesado, irrespirable. La evidencia era abrumadora, irrefutable. No era un error, no era un hackeo externo, era algo mucho más íntimo, mucho más doloroso. Una verdad amarga comenzaba a germinar en mi interior, una verdad que tenía el rostro de la persona que más amaba. ¿Cómo podría alguien de mi propia sangre ser capaz de esto? La pregunta resonaba sin respuesta, mientras la gestora continuaba desgranando la cronología del desastre. La gestora del banco explicó que la aplicación instalada en mi teléfono probablemente había creado un puente, una vía directa para acceder a mi banca online. Una vez concedidos los permisos iniciales, es común que estas apps maliciosas obtengan control total, permitiendo realizar operaciones sin mi consentimiento explícito para cada transacción. Es un método sofisticado, señora, comentó.
Muchas veces se camuflan como herramientas legítimas o de ayuda, precisamente para engañar a usuarios que, como usted, confían en la persona que las instala. Mi hijo, con la mejor de las intenciones, o al menos eso quería creer, había abierto la puerta. Recordé sus palabras, la facilidad con la que me convenció de que no había nada que temer, que todo era para mi beneficio. Con un par de toques y mi huella dactilar, sin comprender del todo lo que hacía, le había entregado las llaves de mi seguridad financiera. La imagen de sus manos manipulando mi móvil, su rostro concentrado, ahora se proyectaba en mi mente como una escena de una pesadilla. La humillación era profunda, no solo por la pérdida económica, sino por la ingenuidad, por la ceguera emocional que me había impedido ver más allá de la capa superficial de ayuda. Me sentía tonta, vulnerable y profundamente traicionada. La parte más difícil no era la cuenta vacía, sino la fractura en mi confianza, el abismo que se abría entre lo que creía de mi hijo y la realidad que se desvelaba ante mí. Esa noche, el dolor no era solo por el dinero, sino por el desgarro de un vínculo que creía irrompible. Con la certeza dolorosa que la evidencia bancaria me había proporcionado, no podía seguir evadiendo la confrontación. Le llamé de nuevo, esta vez con una voz firme que ocultaba a duras penas el temblor de mi alma. Le exigí una explicación, una conversación cara a cara. Aceptó, aunque a regañadientes, y esa misma tarde nos encontramos en un café, un lugar neutral que apenas podía contener la tensión que nos envolvía. Sus ojos evitaban los míos, su postura era defensiva, cerrada. Cuando le mostré los extractos bancarios, el silencio se apoderó de la mesa. El peso de la prueba era innegable. Primero hubo negación, balbuceos sobre posibles errores, fallos del sistema, pero a medida que la conversación avanzaba, la fachada comenzó a resquebrajarse. La defensiva se tornó en irritación, luego en vergüenza y finalmente en una especie de resignación que me desgarró el corazón. No confesó abiertamente el robo. No hubo un «lo siento» directo, pero la verdad flotaba en el aire, pesada e ineludible. Habló de problemas, de una mala racha, de necesidades urgentes que no podía contarme. Sus palabras eran un laberinto de excusas y verdades a medias que solo servían para agrandar la herida. Me miró, por fin, y en sus ojos vi una mezcla de arrepentimiento y desesperación, pero también una cobardía que me partió el alma. ¿Cómo podía el amor maternal competir con la cruda realidad de una traición tan profunda? La conversación terminó sin una resolución clara, solo con más preguntas y un vacío aún mayor entre nosotros. La ausencia de una confesión clara, de un verdadero arrepentimiento, dejó un pozo amargo que contaminó cada rincón de mi vida. La noticia, inevitablemente, se extendió entre mis hermanos y hermanas. Algunos mostraron su indignación, otros intentaron mediar, buscando justificaciones o minimizando la gravedad de la situación. «Es tu hijo, al fin y al cabo», decían algunos. «Quizás solo está pasando por un mal momento», pero su intento de suavizar el golpe solo servía para agravar mi dolor. ¿Cómo podían minimizar la traición? ¿Cómo podían ignorar el hecho de que mi futuro se había desvanecido en 2 semanas? Otros, en cambio, se alinearon conmigo, compartiendo mi indignación y ofreciéndome su apoyo incondicional. Pero incluso en el apoyo sentía la punzada de la vergüenza, la humillación de ver expuesta mi vulnerabilidad, mi confianza mal depositada. La familia, que siempre había sido mi pilar, ahora se sentía como un tribunal, con mi hijo y yo en el centro de un juicio silencioso. La rift se profundizó, convirtiendo el calor de los lazos de sangre en un frío distanciamiento. Me encontré más sola que nunca, lidiando con el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Proteger a mi hijo, a pesar de todo, o buscar justicia, incluso si eso significaba destruir lo poco que quedaba de nuestra relación? La incertidumbre sobre el futuro, tanto el mío como el suyo, era un fardo pesado que llevaba a cuestas. La decisión de involucrar a las autoridades fue una de las más difíciles que he tomado en mi vida. El solo pensamiento de denunciar a mi propio hijo, de verle enfrentarse a la ley por algo que él había hecho, me desgarraba por dentro. Pero la alternativa, la de aceptar la pérdida y la traición en silencio,
se sentía aún más insoportable. Era una cuestión de principios, de recuperar mi dignidad, de enviar un mensaje claro de que la confianza no podía ser pisoteada impunemente, incluso por un ser querido. Con el corazón encogido, acudí a la comisaría. El ambiente era sobrio, distante, muy diferente al calor del hogar que ahora parecía un recuerdo lejano. El agente que me atendió escuchó mi historia con una seriedad profesional, tomando notas meticulosas. Presenté los extractos bancarios, los mensajes evasivos de mi hijo, las pruebas que, aunque indirectas, apuntaban a su implicación. El proceso fue frío, desapasionado, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una traición hacia la carne de mi carne. Al salir de la comisaría, el aire de la calle me golpeó con una fuerza inusitada. Había cruzado un umbral, un punto de no retorno. La policía investigaría, y mi hijo se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. El dolor era inmenso, pero también había una pequeña chispa de alivio, la sensación de haber dado un paso hacia la verdad, hacia la justicia, por muy dura que fuera. La investigación policial se desarrolló a un ritmo que me resultaba exasperantemente lento. Para mí, cada día era una eternidad, una espera angustiosa que prolongaba mi agonía. Sin embargo, para los agentes, era solo un caso más en una larga lista, sujeto a procedimientos, a la recolección meticulosa de pruebas. Me explicaron la necesidad de rastrear cada movimiento digital, de analizar la aplicación, de corroborar cada transacción con los bancos implicados. Había que solicitar órdenes judiciales para acceder a cierta información, lo que añadía semanas al proceso. Cada llamada de la policía, cada cita para proporcionar más detalles, era un recordatorio constante de la situación, un nuevo desgarro en mi ya frágil corazón. Mi hijo, por su parte, se mantuvo en silencio, aislado. No hubo más llamadas, ni intentos de explicación. Era como si la distancia entre nosotros se hubiera solidificado, convertida en un muro infranqueable. A veces, la impaciencia me invadía, la desesperación por querer que todo terminara, pero sabía que no podía retroceder. Había plantado la semilla de la justicia y ahora debía tener la fortaleza para esperar su germinación, por muy dolorosa que fuera la cosecha. La fe en el sistema, a pesar de su lentitud, se convirtió en mi último asidero en medio de la tormenta. La esperanza de que, al final, la verdad saldría a la luz y me permitiría, por fin, encontrar algo de paz. Finalmente, las piezas comenzaron a encajar. No solo las que apuntaban a la autoría, sino las que revelaban el porqué. Los investigadores rastrearon los destinos del dinero. Una parte considerable había ido a parar a plataformas de apuestas online, mientras que otra se había volatilizado en compras de alta tecnología que mi hijo intentó revender. Y una tercera, sorprendente y triste, a un prestamista ilegal para saldar deudas anteriores. Mi hijo estaba atrapado en una espiral. La mala racha de la que había balbuceado en el café no era solo una excusa, sino un infierno personal del que no había sabido salir. El juego, la desesperación, la presión de otros problemas ocultos, todo ello había creado un cóctel explosivo que lo llevó a cruzar una línea que nunca imaginé. La noticia, en lugar de traerme una satisfacción macabra, solo profundizó mi pena. No era un villano calculador, sino un joven desesperado, cegado por sus adicciones y problemas, que había sucumbido a la tentación fácil. Eso no excusaba sus acciones, por supuesto, ni mitigaba mi pérdida, pero añadía una capa de complejidad humana a la tragedia. Mi hijo era una víctima de sus propias debilidades, y yo, sin saberlo, había sido la herramienta involuntaria de su caída. Ver su sufrimiento, aunque fuera autoinfligido, era casi tan doloroso como mi propia pérdida. La justicia, pensaba, ¿podría curar también el alma de un hijo perdido en la oscuridad? Con la verdad al descubierto, me encontré en una encrucijada emocional insoportable. Por un lado, la exigencia de justicia, mi dignidad, mis ahorros, la traición a la confianza más elemental, todo clamaba por una resolución legal. Había un principio que defender, una lección que aprender. Pero por otro lado, estaba el amor incondicional de una madre. Ver el retrato de mi hijo no como un criminal, sino como un alma perdida,
atrapada en las garras de la desesperación y la adicción, me destrozaba. ¿Podía realmente ser la persona que lo enviara a prisión, que marcara su vida para siempre con un estigma? ¿O debía buscar una vía que, aunque dolorosa, pudiera ofrecerle una oportunidad de redención, de recuperación? La sociedad, la ley, mis propios parientes, todos esperaban una respuesta clara, una postura firme. Pero mi corazón se debatía entre la razón y el instinto. Sentía el peso de años de sacrificios, de noches sin dormir, de esfuerzos para brindarle una vida mejor. Y ahora, todo eso se diluía en un mar de confusión y dolor. ¿Dónde estaba la línea entre el perdón y la complicidad? ¿Cómo podía proteger mi futuro sin destruir el suyo? La complejidad de la situación era abrumadora, y cada camino que vislumbraba me conducía a un tipo diferente de sufrimiento. Necesitaba encontrar un equilibrio, una resolución que no me destruyera a mí ni a la última brizna de esperanza que aún albergaba por mi hijo. En medio de esta tormenta emocional, ocurrió algo inesperado. Un día, sin previo aviso, mi hijo apareció en mi puerta. Su rostro, antes evasivo y defensivo, ahora reflejaba una contrición genuina, una vulnerabilidad que no le había visto desde su infancia. Había tocado fondo. Sus problemas se habían agravado y la presión de la investigación policial, junto con la pérdida de mi confianza, lo había quebrado. Por primera vez, habló con honestidad, con la voz entrecortada por las lágrimas, confesando sus adicciones, sus deudas, el miedo que le había paralizado y la vergüenza que le había impedido pedir ayuda. Me contó cómo la aplicación era una puerta que abría sin pensar, solo queriendo una solución rápida a sus problemas. No pidió perdón de forma grandilocuente, sino con la humilde aceptación de su culpa. Fue un momento de cruda verdad, doloroso pero también liberador. En sus ojos vi al niño que había criado, perdido y asustado. Ese fue el punto de inflexión. No era una manipulación, sino un grito de ayuda desesperado. La justicia, en ese momento, no se trataba solo de castigo, sino de una posible redención. ¿Podía haber una vía que incluyera una oportunidad para él, para que enfrentara sus problemas y empezara de nuevo? Ese día, la resolución honesta comenzó a tomar forma, no la de una película de Hollywood, sino la de una vida real, compleja y llena de matices. Le propuse un acuerdo, no legalmente vinculante ante el tribunal, sino un compromiso moral entre madre e hijo. Le di la opción de confesar su situación a la policía con mi apoyo, de buscar ayuda profesional para sus adicciones y de comprometerse a trabajar para devolverme, aunque fuera en pequeñas cantidades y a lo largo de muchos años, lo que me había quitado. No habría una condena de cárcel si él se responsabilizaba y se esforzaba por cambiar. Para mí, la verdadera justicia no era verlo tras las rejas, sino verlo reconstruir su vida, recuperar su dignidad y quizás la nuestra. Él aceptó, con la cabeza gacha, pero con un brillo de esperanza en sus ojos. No sería un camino fácil. Sabía que la confianza no se recupera de la noche a la mañana, que las heridas profundas tardan en cicatrizar. Pero este era el primer paso, una oportunidad para ambos de sanar y, quizás, de reconstruir un puente sobre el abismo que nos había separado. La resolución no era una victoria total, ni para mí ni para él, sino un compromiso mutuo para enfrentar las consecuencias y trabajar hacia un futuro más digno. El camino hacia la recuperación, tanto financiera como emocional, fue largo y lleno de desafíos. Mi hijo comenzó un programa de rehabilitación y encontró un trabajo humilde al principio, pero que le permitía aportar una pequeña suma cada mes para saldar su deuda conmigo. Cada euro que me devolvía no era solo dinero, sino una prueba de su esfuerzo, un pequeño ladrillo en la reconstrucción de nuestra relación. Para mí, la reconstrucción económica también fue lenta. Tuve que ajustar drásticamente mi presupuesto, recortar gastos que antes consideraba básicos y buscar formas de complementar mi pensión, como dar clases particulares de lo que antes era mi profesión. La vida no volvió a ser como antes, ni de cerca. La despreocupación económica se había esfumado, reemplazada por una vigilancia constante. Pero, paradójicamente, esta situación me obligó a sacar una fuerza que no sabía que poseía. Me volví más autosuficiente,
más consciente de mis finanzas y de la importancia de la seguridad digital. La relación con mi hijo, aunque tensa al principio, fue mejorando con el tiempo. El perdón no fue instantáneo, sino un proceso gradual, forjado en la paciencia y en la observación de sus esfuerzos. Aprendimos a hablar de nuevo, a escucharnos, a reconstruir una comunicación honesta y sin tapujos. No era el cuento de hadas de la reconciliación perfecta, sino la dura realidad de dos personas intentando sanar un daño profundo. Mi experiencia me transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Me convirtió en una defensora ferviente de la educación digital para las personas mayores, en una voz que advierte sobre los peligros ocultos de la confianza ciega. He compartido mi historia con vecinos, con amigos, en centros comunitarios, no con vergüenza, sino con la determinación de evitar que otros pasen por lo mismo. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una condición humana, y que el conocimiento es nuestra mejor armadura. También descubrí una resiliencia en mí que no sabía que existía. La pérdida fue inmensa, el dolor incalculable, pero en lugar de hundirme, encontré la fuerza para levantarme, para luchar por mi futuro y para perdonar, no solo a mi hijo, sino a mí misma por haber confiado ingenuamente. Esta situación me enseñó el valor de la cautela en un mundo cada vez más digital, pero también el poder inquebrantable del amor, incluso cuando se pone a prueba de la manera más cruel. No todo el dinero se recuperó. La relación con mi hijo nunca volvió a ser la misma de antes, pero en lugar de lamentarme por lo perdido, me centré en lo aprendido y en lo construido. La experiencia me hizo más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más capaz de inspirar a otros. Mi historia se convirtió en un faro para aquellos que, como yo, navegan por las complejas aguas de la era digital y de las relaciones humanas. La vida, queridos amigos, a menudo nos lanza desafíos que parecen insuperables, especialmente cuando provienen de donde menos lo esperamos. Mi historia es un testimonio de cómo la confianza, mal administrada en el mundo digital, puede llevar a la devastación, pero también de la increíble capacidad del espíritu humano para reconstruirse. Aprendí que la prevención es nuestra mejor defensa. Nunca subestimes la importancia de cuestionar, de investigar, de pedir una segunda opinión antes de ceder tus datos o tus permisos digitales. Habla con tus seres queridos, comparte esta historia y otras. Crea una red de apoyo y de información. La tecnología es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, puede ser mal utilizada. Más allá de lo material, esta experiencia me enseñó sobre el perdón, sobre la resiliencia y sobre la capacidad de amar incluso cuando el dolor es abrumador. Me empoderó para ser más consciente, más fuerte, y me permitió encontrar una nueva misión: ser una voz para aquellos que se sienten vulnerables en este mundo digital. Recuerda, tu seguridad y tu tranquilidad no tienen precio. Si mi historia te ha resonado, si te ha hecho reflexionar, te animo a compartirla, a comentar tus propias experiencias y, por supuesto, a suscribirte a este canal para seguir recibiendo información valiosa que te ayudará a protegerte a ti y a los tuyos. Juntos, podemos construir una comunidad más segura y resiliente. No estás solo.